Ser podcast. En Estados Unidos hay una casa bastante particular. En ella pasan muchas cosas. Allí se reúnen profesionales de todo el mundo y muchos de ellos ni siquiera sabemos qué cara tienen. Una Casa Blanca. El influjo de la Casa Blanca no empieza y acaba en sus puertas. En Washington, una de las capitales más poderosas del mundo, se mueven todo tipo de profesionales relacionados con la política. Siempre se ha dicho que esta es la ciudad con más espías del mundo, pero no es fácil dar con ellos y tampoco con ellas. El podcast de la corresponsal en Washington, Sara Canals. Yo he tenido la oportunidad de conocer a dos mujeres excepcionales que han trabajado para la CIA como agentes secretas y que tienen una visión algo menos romántica del oficio de la que nos han dado las películas. Soy Cristina Hillsberg, soy la autora de Agentes de Cambio, las mujeres que transformaron la CIA. También soy exoficial de inteligencia de la CIA, donde estuve casi una década. La mitad de mi tiempo en la agencia trabajé como analista especializada en política y líderes africanos, y la otra mitad realizando operaciones clandestinas sobre el terreno. Cristina, quiero hablar contigo de este libro en el que das una imagen más realista de lo que es ser una espía, pero como sabes de lo que hablas en carne propia, me gustaría saber más sobre cómo lo viviste tú, cómo llegaste a ser espía de la CIA. En realidad fue por accidente. Estudié política africana y lenguas africanas en la universidad y fui reclutada por un reclutador de la CIA que vino a mi campus. Mi plan era unirme al Cuerpo de Paz, ir a África y, bueno, ya sabes, trabajar en la selva documentando lenguas que estaban cerca de la extinción, lo cual todavía me parece muy divertido. Pero terminé reuniéndome con este reclutador y me impresionó mucho lo que me dijo que podría hacer. Era una oportunidad para usar mi Swahili, el Zulú, una oportunidad para viajar a África y escribir sobre una parte del mundo que me fascinaba y sobre la que además siento que los responsables de la política estadounidense suelen saber muy poco. Así que dije, estoy dentro. Y por suerte tuve un proceso de autorización de seguridad muy corto, lo cual es inusual. Pero yo era joven, acababa de salir de la universidad, así que entré por la puerta unos pocos meses después. Pues no estaba planeado. ¿Estuviste en otros lugares? Yo pasé la mayor parte del tiempo en África. A veces la gente entra a la agencia con experiencia regional o lingüística, pero luego las necesidades de seguridad nacional hacen que terminen trabajando en algo completamente distinto. Nunca se sabe. Pero por suerte para mí trabajé en África durante todo el tiempo. También viajé a otras partes del mundo. Aún así, diría que he pasado mucho más tiempo en África que en Europa. Yo le tomo el pelo a mi marido porque él era oficial de casos y hacía sus misiones en lugares muy cómodos de Europa, también en otros sitios, claro. Pero mientras yo estaba, ya sabes, en el tercer mundo, pero no lo cambiaría por nada. Me encantó. Entonces fuisteis lo que se conoce como una pareja tándem, ¿no? Es muy común que los oficiales de la CIA salgan y se casen entre ellos. Es que construyes una vida allí, tus amistades y tus relaciones románticas, porque eso es una burbuja, en todos los sentidos de la palabra. Cuando estás en la sede, apagas el teléfono y realmente no tienes acceso al mundo exterior. Pero además, esas son las personas con las que puedes compartir en qué estás trabajando. No puedes dar tanta información a la gente de fuera, así que tiene sentido. Por supuesto, incluso dentro de la CIA hay niveles de clasificación de información, así que no siempre puedes hablar de todo con tus colegas, pero eso crea, me parece a mí, un vínculo, una conexión y una comprensión compartida, así que es muy común. Y Cristina, ¿por qué quisiste escribir un libro sobre las mujeres espías? Es que una vez que me salí, yo estaba criando a mis hijos y nos encanta ver películas y series de espionaje. Y veía estas representaciones de espías mujeres en pantalla y pensaba, esto es tan irreal y la gente no lo sabe. Por ejemplo, había una joven a la que mi esposo y yo estábamos aconsejando, que estaba considerando una carrera en inteligencia, específicamente en la CIA, tenía un talento natural para ser oficial de casos y me hizo una pregunta. Cristina, no estoy segura de poder tener sexo con desconocidos. Y yo le dije, ¿qué quieres decir? Y respondió, bueno, sé que eso es lo que la CIA me va a pedir que haga. Y me quedé muy sorprendida de que a estas alturas exista siquiera esa creencia. And I was just so blown away that in this
Y mucho de eso viene de las representaciones que hemos visto y lo que nos han contado. Así que sentí que estaba en una posición única para contar las historias de mujeres que no aparecen en archivos, sobre las que nadie puede buscar información, porque son mujeres que nunca habían compartido sus historias y probablemente nunca lo harán. Pero como yo tenía esa conexión de haber sido oficial de la CIA, sabía a quién contactar. Y también podía ganarme su confianza de una manera que las hiciera sentir cómodas compartiendo, porque sabían que yo, como ellas, respeto la misión y entiendo lo importante que es proteger fuentes y métodos. Así que este libro está pensado para desmontar esos mitos de una forma cercana y entretenida. Y creo que se aprende también mucho sobre cultura pop mientras lo lees. Y conoces mujeres con las que te puedes identificar. Y bueno, quizá tú no hayas hecho espionaje, pero puedes verte reflejada porque sientes que estás sentada frente a ellas tomando un café. Y es que al final del día todas tenemos que tomar decisiones parecidas. Para mí fue maravilloso conocer mujeres de distintas edades y generaciones que eligieron caminos distintos. En el libro encuentras mujeres que nunca se casaron, mujeres que sí y se divorciaron, mujeres que tuvieron hijos o no, algunas que se fueron después de unos años, otras que estuvieron 30 años. Es una mezcla de caminos que creo que humaniza a las mujeres que llevan a cabo operaciones clandestinas. Mix of different paths that I think is relatable and humanizes the women who are conducting clandestine operations. No puedo dejar de preguntarte por la evolución de las películas de James Bond. ¿Qué acierta y qué falla Hollywood sobre las mujeres y sobre el espionaje en general? Bueno, me encantó rastrear la evolución de la chica Bond, porque es algo muy reconocible y realmente ha evolucionado de la misma manera que lo ha hecho la CIA. Hollywood solía retratarla como un personaje muy unidimensional. Empezó siendo simplemente un adorno al lado de Bond y hasta su nombre era un chiste. Hollywood Head, Pussy Galore. Y vimos ese cambio sobre todo en los años 90, cuando la productora Barbara Broccoli tomó el relevo de su padre. Ahí empezamos a ver a una mujer más multidimensional, que seducía con su mente en lugar de con su ropa. Creo que eso es algo que Hollywood sigue haciendo mal. No mostrar a las mujeres como realmente son, tan capaces como en la vida real, y a menudo más capaces que nuestros colegas hombres. Pero además hay otra cosa importante. Si estás provocando una persecución o una explosión en medio de una plaza, es que has hecho algo mal. En el espionaje real queremos operar en las sombras. No queremos que los gobiernos extranjeros sepan siquiera que estuvimos allí. Pero James Bond siempre está montando algún espectáculo. No me malinterpretes. Me encantan las películas y el personaje me encanta verlo. Pero claro, no es realista. También creo que siempre se representa como algo mucho más tecnológico de lo que es. Por supuesto, hay mucha más tecnología hoy y existen aparatos muy interesantes, pero el verdadero cloak and dagger, el espionaje clásico, muchas veces no usa ninguna tecnología. Estás en la calle reuniéndote con activos y es mucho más old school de lo que vemos en pantalla. Sí, las de tu libro son más reales, así que volvamos a ellas. Elígeme una que describa bien de qué va tu libro. Creo que hay un caso que funciona como un microcosmos de lo que es el libro. Es la historia de Marty Peterson. Marty se unió a la CIA de manera no oficial como esposa de un oficial en los años 60. El helicóptero de su esposo fue derribado en Laos y ella quedó viuda. Luego ingresó a la CIA, aunque no antes de rechazar sus ofertas iniciales para puestos de secretaria o administración. Era una mujer altamente educada, capaz de desempeñar un papel mucho más significativo. Así que terminó convirtiéndose en oficial de casos u oficial de operaciones. Usamos esos términos indistintamente. Y fue la primera mujer oficial de operaciones de la CIA en trabajar en Moscú en los años 70. Eso es importante porque cuando llegó notó que nunca tenía vigilancia encima. Por supuesto, la jefatura de estación de la CIA en Moscú pensó, bueno, es una mujer, se le está escapando algo, hay algo que no está viendo, así que enviaron a un colega para observarla. Y efectivamente, ella tenía razón. Y era porque al KGB jamás se le ocurrió que usaríamos a una mujer para algo importante. Así que ella pudo llevar a cabo dead drops, que son lugares donde dejas un paquete o información para un activo que luego vendrá en otro momento acordado a recogerlo. Y ella lo hacía para el activo más importante de la estación. Y
la razón por la que podía hacerlo era precisamente porque era mujer. No voy a estropear lo que pasó con Marty. Es una historia muy emocionante que está en el libro, pero la comparto porque refleja un tema que aparece a lo largo de toda la obra. Las mujeres siendo subestimadas, pero usando eso a su favor, mezclándose con el entorno. Una de las mujeres que perfilo, Denise, decía: mientras tanto, yo estoy aquí comiéndoles la merienda y no tienen ni idea. Y le tengo especial cariño a Denise porque es la única con la que realmente trabajé en la CIA y es divertidísima. Así que creo que eso se ve en todo el libro, cómo somos capaces de aprovechar lo que otros perciben como debilidades. ¿Y qué retos te encontraste tú como espía de la CIA? Durante ese tiempo conecté con una mujer que ahora tiene más de 80 años porque ella y yo nos entendíamos. Ella sufrió acoso sexual allí en los años 60 y yo lo experimenté en los primeros años de los 2000. Y eran tan similares, aunque estuvieran separados por décadas. Eso fue realmente perturbador porque sí, ves avances, pero también ves estos temas subyacentes que no desaparecen tan rápido, porque ves mucho acoso sexual y dinámicas de campo dominados por hombres e incluso agresiones sexuales. Pero aquí hay una capa adicional de complejidad debido al secretismo de la organización. Y eso lo hace muy complicado. Siempre digo que el cambio en la CIA es como intentar girar el Titanic. Es muy lento. Creo que ha ido en una trayectoria positiva y el libro realmente pretende ser una celebración del progreso logrado y de los logros de estas mujeres increíbles. Pero fui muy franca con la CIA porque ellos tienen que leer el manuscrito y asegurarse de que no haya revelado información clasificada sin querer. Y fui muy clara con ellos al decirles: escuchen, este es mi objetivo, destacar los logros de estas mujeres extraordinarias, pero quiero que sepan que no voy a evitar hablar de las partes menos favorables de la historia de la organización e incluso de la actualidad. Y ellos dijeron: está bien, no esperaríamos que no lo hicieras. Así que en realidad fue un proceso muy positivo con ellos, lo cual me alivió. Pero sí, yo también viví eso. En un momento estaba en lo que llamamos TDI, una asignación temporal, en un país africano, y el jefe de estación me había prometido que me llevaría a recepciones diplomáticas. Yo era analista de liderazgo africano, así que estaba muy emocionada de ver a algunos de esos líderes en persona. Pero cuando llegué a la estación, él hizo un acercamiento hacia mí y me puso en una situación muy incómoda, igual que le pasó a Lucy en los años 60. Yo sabía que si lo rechazaba de forma directa, podía enviarme de vuelta a Washington. También tenía la capacidad de rechazar cualquier solicitud de viaje personal, porque ese era su país. Él tenía jurisdicción sobre los viajes profesionales y personales. Y como mujeres hacemos esta especie de danza mental. ¿Cómo puedo rechazarlo sin herir su ego? Así que se me ocurrió algo como esto. Tú estás en mi cadena de mando mientras yo estoy aquí, así que no creo que eso esté permitido. Pero lo siguiente que él me dijo fue: bueno, entonces supongo que no vas a ir a ninguno de estos eventos, porque si no vienes del brazo del jefe como su chica, no vas. Y pensé: bueno, supongo que pasaré más tiempo en la playa estas semanas porque no tendré tanto trabajo que hacer. Te ves metida en situaciones realmente difíciles. Y sí, esas cosas siguen existiendo. Y creo que es algo con lo que las mujeres, tristemente, pueden identificarse. ¿Lo pudiste denunciar? Esto fue hace años, antes de que ese mecanismo existiera, y yo todavía pertenezco a la generación en la que no reportas nada a menos que quieras que tu carrera se acabe. Así que no lo reporté. Hubo muchas más cosas que viví y que nunca denuncié, y creo que eso es cierto para la mayoría de las mujeres allí. Pero está cambiando y ahora hay más apoyo, y en los últimos años existe un mecanismo de denuncia clasificado para que las personas puedan reportar incidentes al Congreso, algo que antes no existía. Así que creo que está cambiando, pero aún así es una decisión difícil. Cuentas que la CIA se ha portado bien con el libro, pero ¿qué impacto ha tenido en general?
Bueno, no he oído nada, así que si no he tenido ningún problema... Quiero decir, por supuesto, que la organización ha cambiado mucho desde que escribí el libro. Algunos de los grupos que destaco, como los grupos de recursos para empleados, grupos que fueron responsables de muchos de los cambios positivos y del progreso en temas de mujeres y minorías, bueno, muchos de esos grupos han sido disueltos por la administración actual. Eso ha sido desalentador y es algo de lo que hablo mucho en mis charlas desde que salió el libro, porque creo que realmente hay una falta de comprensión sobre lo que significa la diversidad en el ámbito de la seguridad nacional. Somos una organización que se reúne con personas de todo el mundo, de todos los contextos. No sirve de nada tener una organización donde todos nos parezcamos. Cuando, ya sabes, la gente bromea diciendo que la agencia al principio era Male, Pale and Yale, hombre blanco y de Yale. No podemos volver a eso. Necesitamos ser capaces de construir relaciones de confianza. Y eso es algo que casi nunca se representa bien en Hollywood. El nivel de confianza entre un oficial de casos de la CIA y su activo. Eso es fundamental. Y nunca se trató de bajar el listón en la CIA. Se trataba de asegurarse de que las personas que merecían ciertos destinos o puestos tuvieran una oportunidad justa y que esas asignaciones dejaran de decidirse en reuniones a puerta cerrada, con brandy y puros, entre un grupo de hombres. Después de haber avanzado tanto, espero que no retrocedamos, pero me han dicho que el ambiente en el edificio es como el de un funeral. Muchos oficiales de inteligencia a los que respeto profundamente, oficiales de carrera, han sido despedidos o han decidido irse. Es un momento oscuro y ha sido difícil salir a presentar un libro hablando de todo este progreso cuando tanto de ese progreso está siendo revertido al mismo tiempo. Pero creo que somos resilientes y creo que el barco volverá a enderezarse y que recuperaremos el rumbo. Al igual que Cristina Hillsberg, Rosanna Minshew fue agente clandestina para la CIA. Ella se hizo espía justo después del 11S y tras 15 años abandonó la agencia y se reconvirtió en guía turística. Su vida ha cambiado por completo al dejar atrás la clandestinidad, aunque nos cuenta que uno nunca acaba de desvincularse completamente de la CIA. La agencia sigue supervisando todo lo que sus exagentes hacen o cuentan, como por ejemplo esta entrevista, que ha sido el resultado de varios cafés, citas y llamadas con nuestra protagonista. Me llamo Rosanna Minshew. Soy la fundadora de un pequeño negocio de eventos turísticos basado en mi experiencia anterior como agente de la CIA. Trabajé para el Departamento de Operaciones Encubiertas durante 15 años. La agencia no quiere que seamos demasiado específicos sobre nuestras misiones, pero mi etapa coincidió con la era de la guerra contra el terrorismo. Empecé justo después de los ataques del 11 de septiembre. Mi trabajo consistía en identificar, evaluar, desarrollar y reclutar fuentes. Estas fuentes son personas que tienen acceso a secretos que la agencia necesita para poder tomar decisiones y hacerlo con cierta ventaja. Nos encontramos en Washington y yo tengo mucha curiosidad porque desde que vivo aquí no hago más que escuchar que la capital está plagada de espías. Se calcula que hay cerca de 10.000, siendo Washington la ciudad con el mayor número de espías en el mundo. Así que realmente viven entre nosotros. ¿Esto es así o es que yo me estoy montando una película? Esto pasa porque estamos en el centro del poder de Estados Unidos. Aquí se toman muchas decisiones, se diseñan políticas, se establecen presupuestos y no todas estas cosas son abiertas y transparentes. Muchas sí, pero hay discusiones que ocurren a puerta cerrada. Se maneja mucho trabajo clasificado en el área de Washington y esos son los secretos que la gente quiere obtener. Por eso es un centro tan importante para la actividad de espionaje. ¿Cómo consigues reflejar ese impacto en tus tours? El tour por Georgetown se centra en la era de la Segunda Guerra Mundial y está enfocado en la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, que fue la organización que precedió a la CIA actual. Es un lugar ideal para entender los orígenes, la cultura y la receta del éxito que surgió de esa época. En Embassy Row hablamos sobre muertes sospechosas y revisamos casos de espionaje. Uno de los casos que analizamos es el de Adolf Tolkachev. Su trabajo fue fundamental durante la Primera Guerra del Golfo. Fue tan corta gracias a él, porque ayudó a Estados Unidos a prepararse militarmente para derrotar al ejército opuesto. Fue algo muy trascendental, con miles de millones de dólares invertidos en investigación y desarrollo.
El tour por Capitol Hill abarca todos los temas que hemos estado comentando. Es un tour más táctico porque descubrí que a la gente le gusta ponerse en la piel de un espía. Así que durante este recorrido hacemos vigilancia. El grupo es seguido por alguien y los entrenamos para que puedan detectar sin levantar sospechas que alguien les está espiando. Y en el Cementerio Nacional de Arlington nos enfocamos en los oficiales caídos, es decir, aquellos que murieron en cumplimiento con su deber y a quienes la CIA les rinde homenaje en su memorial. ¿Y por qué dejaste de ser espía? En realidad me fui por varias razones. Estaba quemada de tanto viajar, tenía 2 hijos pequeños, estaba atravesando un divorcio y realmente ya no veía un futuro para mí en la agencia. Así que fue el momento adecuado para irme. Había tenido cierto contacto con el turismo gracias a mi padre. Él me animó a sacarme una licencia de guía turística, algo a lo que yo me resistía. Pero lo probé y descubrí que me gustaba mucho. Luego empecé a enfocarme en la historia del espionaje y en sitios relacionados con espías, y a partir de ahí mi proyecto fue creciendo de manera orgánica. Poco después, en 2021, fundé mi empresa, creé mi página web, desarrollé más tours y seguí creciendo aún más rápido. Mucha gente hace las mismas preguntas que tú has estado haciendo. ¿Por qué empezaste? ¿Por qué lo dejaste? Creo que lo que más confunde a la gente es que piensan que vivimos una especie de doble vida en el extranjero, separados de amigos y familiares. Pero nuestras familias viajan con nosotros. En realidad es más un estilo de vida y nuestras familias forman parte de él. Así que a menudo están con nosotros. No siempre se trata, ya sabes, de drama y de secretos. Sí, precisamente de eso hablaba antes con Cristina, autora de Agents of Change, de que la imagen de las espías en la ficción ha sido muy distorsionada. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en las películas de espías? Okay, yeah, that's a good question. The show I recommend is called The Bureau. Yo suelo recomendar una serie que se llama The Bureau. Es francesa y es muy buena porque muestra el estilo de vida de esta profesión. Está muy ambientado en la era de la guerra contra el terrorismo. Y no sé si esto es algo que Hollywood hace mal, pero realmente es algo que no se ve mucho. Ese elemento de sacrificio a largo plazo. Cuando trabajas en esto durante mucho tiempo, te pierdes muchas cosas y hay momentos en los que no estás presente para tu familia, y eso es algo difícil de capturar. No está muy representado. Las decisiones, el sacrificio que supone estar en esta profesión y, bueno, subirnos a un avión en medio de la noche si tenemos que hacerlo. Básicamente no decir no, ¿verdad? Porque estamos ahí para cumplir una misión y a veces simplemente no puedes decir que no. Una Casa Blanca, el podcast de la corresponsal en Washington, Sara Canals. Es una producción de Ser Podcast. Guión, Sara Canals. Producción, Javi Caminero. Realización sonora, Roberto García. Coordinación, Roberto García y Elia Fernández. Puedes escuchar todos los episodios de Una Casa Blanca en la app y la web de Cadena Ser, Podium Podcast, YouTube o en tus plataformas de audio favoritas.